Una rutina de control de tráfico da un giro escalofriante cuando un oficial de policía nota algo en el brazo de la conductora, algo que le hiela la sangre. ¿Qué hará cuando todo lo que pensaba saber se ponga en duda? Déjanos tu opinión en los comentarios. Las luces rojas y azules parpadeaban contra la oscura extensión de la carretera, proyectando reflejos inquietantes sobre el SUV negro que acababa de detenerse. El oficial Javier Martínez ajustó su radio antes de salir de su patrulla con destreza. Sus botas resonaron sobre la grava a lo largo del arcén. Otra parada nocturna, otro conductor que se había pasado un poco del límite de velocidad. Se acercó al vehículo con cautela, una mano cerca de su pistola, no por miedo, sino por hábito. Su departamento les entrenaba siempre a estar preparados, incluso para las paradas más rutinarias. La silueta de la conductora apenas se veía a través de los cristales tintados. Javier tocó la ventana con los nudillos. Después de una pausa, la ventana bajó lentamente. Una mujer negra estaba al volante, su rostro parcialmente iluminado por el resplandor de los faros de su patrulla. Lucía tranquila, pero Javier percibió la rigidez en su postura, cómo sus dedos apretaban el volante un poco más de lo necesario. «Licencia y registro, por favor», dijo él con tono neutral. Ella asintió, moviéndose lentamente, como si cada gesto tuviera que ser cuidadosamente calculado. Javier reconoció esa expresión. Había visto a gente temerosa de la policía moverse de esa manera. Estaba acostumbrado a este tipo de paradas. Había aprendido a leer ese silencio cauteloso. Ella sacó los documentos del guantera y se los entregó. «Lucía Gómez», leyó Javier en la licencia. 30 y pocos, sin antecedentes, dirección local. «¿Sabía usted a qué velocidad iba, señorita Gómez?» Ella dudó un poco. «A unos 72 en una zona de 65», confirmó Javier, mirando su libreta. «¿A dónde se dirige?» Lucía lamió sus labios, como eligiendo bien sus palabras. «Solo a casa». Javier observó su rostro. La manera en que lo dijo no era una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Antes de que pudiera indagar más, algo le llamó la atención. Un tatuaje oscuro y circular asomaba por debajo de la manga de su chaqueta. No era llamativo ni decorativo. Era simple, preciso y aterradoramente familiar. El corazón de Javier dio un vuelco. El agarre de su mano sobre la licencia se tensó. Había visto ese símbolo antes, años atrás, antes de que alguien pudiera hacer preguntas, antes de que los oficiales comenzaran a desaparecer. Ese símbolo había aparecido en los informes, en las pertenencias personales, incluso escrito en las paredes de los vestuarios abandonados. Se había descartado como un viejo emblema de pandilla, pero Javier recordaba cuán rápido el departamento había enterrado cualquier mención al respecto. Y ahora, ahí estaba, en su brazo. Lucía notó su reacción. Sus dedos se apretaron aún más contra el volante. «¿Algo mal, oficial?», preguntó ella. Javier tardó un momento en responder. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. «Ese tatuaje», dijo finalmente, manteniendo la calma. «¿Dónde lo conseguiste?». Un silencio pesado llenó el aire entre ellos. Luego, por primera vez, la expresión de Lucía cambió. Su rostro no solo se tensó, sino que se endureció. «No me creerías si te lo contara». Instintivamente, Javier dejó que sus dedos rozaran el radio que llevaba en el chaleco. «Prueba a decirlo», respondió él. Los ojos de Lucía se deslizaron hacia su mano, y en ese momento tomó su decisión. Pisó el acelerador a fondo. Los neumáticos del SUV chillaron contra el asfalto, levantando una nube de polvo mientras salía disparada hacia adelante. «¡Maldita sea!», gritó Javier, corriendo hacia su patrulla. Agarró su radio. «Dispatch, tengo una huida. SUV negro, dirección oeste por la ruta 17». No terminó de hablar cuando arrancó su coche y comenzó a perseguirla. Lucía iba rápido. Más rápido de lo que debería para alguien que parecía tan cautelosa hacía unos segundos.
Se movía entre los carriles con la precisión de alguien que sabía cómo perder a un perseguidor. Pero Javier no era nuevo en esto. La siguió de cerca, llevando su coche al límite. «¡Deténgase, Lucía!», gritó a través del radio, aunque dudaba que pudiera oírlo por las sirenas a todo volumen. No hubo respuesta. En lugar de eso, ella giró bruscamente hacia una rampa de salida, cruzando 2 carriles sin reducir la velocidad. Javier apretó los dientes. Ella lo estaba llevando fuera de la vía principal. Ya no era solo una persona asustada por una multa de velocidad. Esto era algo más, algo mucho más grande. Javier no sabía qué estaba persiguiendo exactamente, pero sí sabía algo con certeza. Ese tatuaje, el que todos les habían dicho que olvidaran, no era una coincidencia. Y Lucía Gómez no estaba huyendo sin una razón. La única pregunta era, ¿quería Javier realmente descubrir cuál era esa razón? Las luces traseras del SUV parpadeaban en la oscuridad, apenas visibles mientras Lucía serpenteaba por los sinuosos caminos secundarios. Javier apretó la mandíbula, una mano sobre el volante, la otra cerca del radio. Ya habían dejado atrás la carretera principal, absorbida por los árboles densos y el pavimento irregular. Ella lo estaba llevando a algún lugar. Esto no era conducción imprudente. Era controlada, deliberada. No estaba huyendo a ciegas. Sabía exactamente a dónde iba. Javier había perseguido suficientes sospechosos como para reconocer el pánico cuando lo veía. Y Lucía no estaba asustada. Estaba calculando. La carretera se estrechó, girando en curvas cerradas que obligaban a Javier a reducir un poco la velocidad. Su patrulla no estaba hecha para este tipo de terreno, pero el SUV de Lucía atravesaba las curvas como si hubiera hecho esto 100 veces antes. «Dispatch, soy Martínez», dijo a través de su radio sin apartar la vista de la carretera. «La sospechosa sigue huyendo, dirección oeste, pasando la línea del condado, acercándose a los caminos de mantenimiento viejos. Solicito refuerzos». El radio emitió un zumbido, llenando el silencio antes de que una voz respondiera. «Recibido, Martínez. La unidad más cercana está a 15 minutos». 15 minutos. Una eternidad en una persecución a alta velocidad. El estómago de Javier se retorció. Los faros apenas alcanzaban la próxima curva, mientras los árboles se erguían como espectadores silenciosos. Su pulso latía con fuerza. Ya no se sentía como una persecución normal. Y ese tatuaje no dejaba de rondar su mente. Un recuerdo enterrado profundamente había resurgido. Hace años, cuando estaba comenzando en la fuerza, se rumoraba sobre un escuadrón que desapareció. No había cuerpos, ni evidencias, ni explicaciones. Lo único que quedó fueron rastros de ese extraño símbolo. El departamento cerró todas las investigaciones, órdenes de arriba. Déjenlo ir. Y todos lo hicieron. Javier no había pensado en eso en años. Hasta esa noche. Al frente, el SUV de Lucía de repente viró fuera del camino principal, atravesando un claro en los árboles. La tierra y la grava explotaron bajo sus neumáticos, mientras se lanzaba hacia un sendero cubierto de maleza. Javier maldijo entre dientes, aferrándose al volante mientras su patrulla luchaba por avanzar por el terreno irregular. Los neumáticos resbalaban ligeramente en los parches de tierra suelta. Ella lo estaba perdiendo. Las ramas raspaban el parabrisas, rompiendo el silencio con ruidos agudos, mientras él forzaba el coche a seguir adelante. Los faros del vehículo saltaban con cada sacudida, dificultando aún más seguir su rastro. De repente, las luces traseras de la SUV desaparecieron. Javier pisó los frenos con fuerza, deslizándose un poco antes de detenerse. Sus faros iluminaban un claro vacío, sin señales de la SUV ni de movimiento alguno. Solo había silencio. Respiró con fuerza y sacó su linterna antes de salir del coche. Sus botas se hundieron ligeramente en la tierra húmeda, y el aire olía a pino y tierra mojada. Javier, instintivamente, pasó los dedos por su funda mientras escaneaba el área. Su respiración era lenta y controlada, pero su cuerpo estaba tenso, cada músculo alerta.
Los árboles se erguían sobre él, sus siluetas oscuras tragando la poca luz de la luna que llegaba al claro. El viento movía las hojas, pero más allá de eso, todo estaba en calma. Ella estaba allí, en algún lugar, observando. Avanzó unos pasos, revisando el suelo. Las huellas de los neumáticos de la SUV cortaban la tierra profundamente, dirigiéndose hacia una pequeña estructura en ruinas al borde del claro. Un cobertizo. La puerta de madera colgaba levemente, entreabierta. El pulso de Javier se aceleró. La luz de su linterna cayó sobre la puerta, revelando un grabado débilmente visible en la madera. El mismo símbolo circular que había visto en el brazo de Lucía. Su respiración se entrecortó. Un ruido en los arbustos le hizo volver a la línea de árboles. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se movió rápidamente. Javier giró, mano volando hacia su pistola. Una figura saltó desde la oscuridad, sujetando su muñeca. Era Lucía. Su agarre era firme, pero no agresivo. Javier dio un paso atrás instintivamente, liberando su brazo, con el corazón a 1000 por hora. Se quedaron allí, frente a frente, respirando pez javierente, en el aire frío. «No», dijo Lucía en voz baja, mirando su arma. Javier no la desabrochó, pero tampoco alejó la mano de la funda. «¡Corriste!», dijo él en tono bajo y controlado. «No me dejaste opción», respondió ella sin apartar la mirada. Javier exhaló profundamente. «Podrías haber respondido a mi pregunta». Un destello pasó por el rostro de Lucía, pero no era miedo ni desafío, era algo más pesado. «¿No quieres las respuestas?», dijo ella. «Inténtalo», replicó él. Lucía desvió la mirada hacia el cobertizo. «Te dijeron que lo olvidaras, ¿verdad?», preguntó suavemente. Javier se tensó. Ella tenía razón. No contestó. Lucía dio una respiración lenta y controlada. Se suponía que yo debía desaparecer, igual que los demás. El aire entre ellos se espesó. «¿Qué quieres decir con los demás?», preguntó Javier. Lucía dudó un instante antes de levantar la manga. El tatuaje ahora era más visible, resaltando con claridad sobre su piel oscura. «No se suponía que estuviera aquí», dijo Lucía. «Ni tú tampoco». Javier sintió algo frío como el hielo, instalarse en su pecho. «Se suponía que ibas a formar parte del escuadrón que desapareció», continuó Lucía. «No te llevaron a ti, pero nunca te preguntaste por qué». La garganta de Javier se secó. Ella estaba hablando de los oficiales desaparecidos, el caso que todos habían sido ordenados a ignorar. Javier apretó la mandíbula. «Esto es una locura». Lucía inclinó ligeramente la cabeza. «¿Lo es?». Él no respondió. De repente, el radio en su hombro cobró vida. «¿Cuál es el estado, Martínez?», preguntó la voz en el radio. Javier tragó saliva. Debía pedir refuerzos, hacer que la arrestaran, terminar todo ahí. Pero vaciló. Los ojos de Lucía miraron más allá de él. Sus hombros se tensaron. Luego, vio los faros a lo lejos. Más oficiales venían, pero Lucía no parecía aliviada. Parecía asustada. «No están aquí por mí», murmuró. Un escalofrío recorrió la columna de Javier. Sus dedos rozaron el radio, pero no pudo deshacerse de la sensación que le crecía en el estómago. Lucía dio un paso atrás. Su voz apenas un susurro. «¿Sigues creyendo que soy yo la que está huyendo de algo?». Javier exhaló, el peso de su placa ahora más pesado que nunca. No sabía qué le asustaba más. Sí que ella estuviera mintiendo, o que no lo estuviera. Los faros lejanos se acercaban, iluminando el claro con una intensidad creciente, atravesando la oscuridad como un juicio que se aproximaba. El radio de Javier emitió un nuevo estallido de estática. «Martínez, ¿cuál es el estado?». La voz sonó más urgente esta vez. «El respaldo está cerca». Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el radio. Debería responder. Debería confirmar que tenía a la sospechosa, pero su garganta estaba apretada.
El peso de su indecisión lo aplastaba más que nunca. Lucía estaba a unos pocos pasos de él, respirando con calma a pesar de la tensión palpable entre los dos. Ya no estaba pidiendo nada, ya no intentaba huir. Solo esperaba, observando. «Me llevarán», dijo Lucía en voz baja, «y nunca volverás a saber de mí». Javier apretó la mandíbula. «No sé qué piensas que está pasando aquí, pero si eres inocente, correr fue lo peor que pudiste haber hecho». Lucía esbozó una ligera sonrisa, casi como si fuera una broma. «¿De verdad crees que la inocencia importa?». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Los faros estaban ahora muy cerca, barriendo el claro con su luz. Varias patrullas, más de las que él había esperado. Javier apretó el agarre sobre su arma. Algo no estaba bien. 2 patrullas llegaron primero, las puertas abriéndose antes de que pudieran detenerse por completo. 3 oficiales salieron, las manos cerca de sus armas. Javier los reconoció. El oficial Rodríguez, el oficial Sánchez, el sargento Fernández. Todos veteranos, hombres callados que siempre hacían lo que se les decía. Fernández se acercó primero, su expresión impasible. «Martínez», dijo con voz grave, «¿dónde está la sospechosa?». Javier miró a Lucía. Ella no se movió, no dijo nada. Él volvió a mirar a Fernández. «La tengo aquí». La mirada de Fernández recorrió a Lucía y luego volvió a Javier. «¿Llamaste esto?», preguntó. Javier vaciló, demasiado tiempo. Los ojos de Fernández se entrecerraron. ¿Quién fue el primero en llegar, sino yo? Un escalofrío recorrió la columna de Javier. Rodríguez y Sánchez ya estaban más adentro del claro, cerca del cobertizo, cerca de Lucía. No era normal. La forma en que se movían, la forma en que no hacían preguntas. Lucía exhaló despacio. ¿Sigues creyendo que soy yo la que está en peligro? Javier no respondió. Fernández inclinó ligeramente la cabeza. «Te ves un poco raro, Martínez. ¿Todo bien?». Los dedos de Javier se flexionaron al lado de su cuerpo. Sabía lo que esto era. Lo había visto antes, en diferentes formas. Cómo ciertas llamadas nunca llegaban a los informes. Cómo algunas personas desaparecían y nadie preguntaba. Solo que nunca pensó que le iba a tocar a él. Fernández dio un paso al frente, bajando la voz. «¿Vas a hacer tu trabajo o tenemos un problema aquí?». Javier se obligó a mantenerse firme. «¿Qué exactamente quieres que haga, sargento?». La expresión de Fernández no cambió. «Llévatela. Nosotros nos encargamos del resto. Llévatela». No mencionaron el protocolo, ni los derechos, ni un plan de respaldo. Solo llévatela. Lucía sostuvo la mirada de Javier sin decir nada, pero no hacía falta. Ella tenía razón. Esto no tenía que ver con una huida por una infracción de tráfico. No tenía que ver con un caso enterrado de hace años. Esto tenía que ver con mantener algo oculto. Y ahora, Javier formaba parte de eso. Su garganta estaba seca. «¿A dónde la llevan?», preguntó con voz tensa. Los labios de Fernández se apretaron en una línea delgada. «Eso no es tu preocupación». Rodríguez y Sánchez se habían acercado más. Las manos cerca de las fundas. Un malestar creciente se instaló en el estómago de Javier. Tenía una decisión que tomar. Entregarla, hacer su trabajo. Olvidar todo esto, Javier mantenía su arma firme, sin vacilar. «¿Crees que apuntarme con un arma va a cambiar algo?», preguntó Fernández, ladeando la cabeza. Javier no aflojó su agarre. «Creo que me está comprando tiempo». Fernández lo observó por un largo momento. Luego suspiró, negando con la cabeza. «Siempre supe que eras un poco demasiado curioso». Un músculo en la mandíbula de Javier se contrajo. Fernández giró hacia Rodríguez y Sánchez. «Bajen las armas», ordenó. Ninguno de los dos se movió. «Dije que bajen las armas». Finalmente Rodríguez apartó su mano de la funda, seguido por Sánchez. Javier mantuvo su arma elevada mientras retrocedió.
Retrocedía hacia Lucía. «Nos vamos», dijo. Fernández simplemente sonrió, una sonrisa que no ofrecía consuelo, sino amenaza. «Por ahora», dijo, dejando claro que esto no había terminado. Javier retrocedió, manteniendo la pistola apuntando hacia ellos mientras se acercaba al sub. Lucía subió rápidamente al asiento del conductor, y tan pronto como la puerta se cerró, pisó el acelerador. Los autos de patrulla desaparecieron rápidamente por el retrovisor, tragados por la espesura de los árboles. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. Luego, Lucía rompió el silencio. «Te acabas de convertir en un objetivo», dijo en voz baja. Javier exhaló, apoyando la cabeza contra el asiento. «Lo sé», respondió. Ella lo miró de reojo. «Podrías haberte alejado», le dijo. Javier pensó en eso, en el momento en que dudó, en lo fácil que habría sido mirar hacia otro lado. Sus dedos se flexionaron. «Ya no», murmuró. Lucía lo estudió por un segundo más antes de volver a concentrarse en la carretera. Todavía quedaba mucho camino por recorrer y no estaban a salvo. El motor rugió mientras el SUV recorría los caminos secundarios, las sombras de los árboles desdibujándose rápidamente a ambos lados. Las manos de Lucía estaban firmes sobre el volante y sus ojos fijos en la carretera, pero Javier podía ver la tensión en su mandíbula. Estaba pensando, planeando, analizando opciones. Él también lo hacía. El peso de su decisión le pesaba, le oprimía el pecho. Había sacado su arma, no contra un criminal, no contra un sospechoso, sino contra sus propios compañeros, contra oficiales como él. No había vuelta atrás. Su agarre sobre la rodilla se tensó. «¿A dónde vamos?», preguntó. Lucía no lo miró. «A un lugar donde no nos encuentren tan rápido», respondió. Javier exhaló. «¿Tienes un plan?», preguntó. Lucía soltó una risa seca. «No realmente. Pensé que lo averiguaría cuando me escapara». Su estómago dio un vuelco. Estaba acostumbrado a saber cuál era el siguiente paso, el procedimiento, las reglas. Pero nada de esto era lo que le habían enseñado. Lucía llegó a un cruce de caminos y tomó una curva cerrada a la izquierda, los neumáticos patinando un poco sobre la tierra suelta. Javier se preparó para el impacto, su cuerpo ya tenso por la larga noche. Ella le lanzó una mirada rápida. «No te arrepientes, ¿verdad?». Javier dudó. Su vida, su carrera, ya estaban terminadas. Fernández no dejaría que esto pasara, ni los demás. Aún así, en lo más profundo, Javier sabía que había tomado la única decisión con la que podría vivir. Su mandíbula se tensó. «No», respondió finalmente. Lucía asintió, como si ya supiera su respuesta. Durante unos momentos, lo único que se escuchaba era el rugido del motor y el viento que soplaba a lo lejos. Luego, Javier miró por el retrovisor. Las luces. Su pulso se disparó. «Nos siguen», dijo, con la voz baja. Lucía maldijo bajo su aliento y pisó el acelerador. El SUV se lanzó hacia adelante, levantando una nube de polvo detrás de ellos. Javier se giró en su asiento, contando 3 vehículos, 2 patrullas y uno no marcado. No solo los seguían, sino que estaban cerrando el cerco. «No van a detenerse», murmuró Javier. Lucía apretó el volante. «Lo sé», respondió. Javier instintivamente extendió la mano hacia su radio, pero se detuvo. Ya no podía pedir refuerzos. No había refugio seguro. Ya no era el cazador. Ahora era la presa. Lucía giró bruscamente por otro camino de tierra, la vía apenas lo suficientemente ancha para el SUV. Las ramas de los árboles rascaban las ventanas mientras los autos de patrulla detrás de ellos seguían sin vacilar. No intentaban arrestarlos, solo hacerlos salirse del camino. El estómago de Javier se retorció.
Había visto tácticas como esa antes. Persecuciones agresivas para forzar un vehículo a una posición peligrosa. Pero esto no era un simple sospechoso huyendo de una escena del crimen. Esto era una ejecución. ¡A la derecha!, gritó Lucía. Javier apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que ella girara el volante, lanzando el SUV hacia un puente estrecho. Las maderas crujieron bajo ellos mientras cruzaban a gran velocidad. El primer auto de patrulla los siguió. El segundo dudó, pero el tercero, el coche no marcado, no lo hizo. El corazón de Javier se aceleró. El puente no estaba hecho para soportar ese peso. Apenas terminó de pensar eso, sucedió. El coche no marcado aceleró y chocó contra la parte trasera del SUV. Lucía apretó los dientes mientras luchaba por mantener el control. ¡Aguanta!, gritó. Un nuevo golpe. El SUV se desvió hacia adelante. Las ruedas traseras patinaron. Un crujido macabro. El puente cedió. El SUV se desplomó hacia abajo, con las ruedas delanteras apenas logrando aferrarse al suelo sólido antes de que las maderas bajo las ruedas traseras cedieran. En un segundo, Javier pensó que caerían al río. Luego, Lucía pisó el acelerador y el SUV dio un fuerte tirón hacia adelante, raspando la tierra antes de estabilizarse. El coche no marcado no tuvo tanta suerte. Se balanceó al borde del puente un momento, sus ruedas girando inútilmente, hasta que finalmente se desplomó en el río. El primer coche de patrulla frenó bruscamente, pero el segundo nunca alcanzó el puente. Lucía no disminuyó la velocidad. Siguió conduciendo lo más rápido que pudo, alejándose de los restos del accidente. Javier exhaló, el pulso aún acelerado. No estaban fuera de peligro. Se reagruparán, murmuró. Lucía asintió. Sí, pero nos da tiempo, respondió. Tomó otra curva cerrada. El terreno se volvió más accidentado. El camino ya no era un camino, sino algo que apenas podría llamarse sendero. ¿A dónde vamos?, preguntó Javier. Lucía no respondió de inmediato. Luego, finalmente, habló. ¿Recuerdas el caso?, le preguntó. El que no debías recordar. La garganta de Javier se secó. Los oficiales desaparecidos. Lucía apretó el volante. No solo desaparecieron, Javier, dijo, mirando al frente. Los dedos de Javier se flexionaron. ¿Entonces qué pasó?, preguntó, su voz tensa. Lucía lo miró por primera vez desde que todo comenzó. En sus ojos, vio algo cercano al miedo. Volvieron, dijo Lucía en voz más baja. El estómago de Javier se revolvió. ¿Qué? No todos, respondió Lucía, su voz más baja ahora, pero algunos. Luego redujo la velocidad y entró en una zona despejada. Las luces del SUV cortaron la oscuridad y alumbraron una estructura a lo lejos. Un edificio abandonado. No, un puesto avanzado. Parecía que no lo habían tocado en años. Pero Javier sabía mejor que eso. Este lugar, lo que fuera, todavía estaba en uso. Lucía apagó el motor. El silencio se instaló entre ellos. Javier tragó saliva. El peso de todo se sintió más pesado que nunca. Esto no era solo sobre un tatuaje, no solo sobre un caso olvidado. Esto era algo mucho más grande. Miró a Lucía. Ella lo miró de vuelta. «No podemos alejarnos de esto, ¿verdad?», preguntó Javier. Lucía exhaló. «No, a menos que lleguemos a la verdad primero». El pulso de Javier seguía acelerado en sus oídos. Había pasado toda su carrera creyendo en el sistema, creyendo en la placa, pero esa noche, esa placa no significaba nada. Y ahora no sabía qué iba a pasar después. Lucía extendió la mano hacia la puerta. «¿Sigues conmigo?», preguntó. Javier dudó un momento, pero luego asintió, porque ya no había vuelta atrás. No para ninguno de los dos. Gracias por escuchar.
Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.